Pero ¿tú crees que los actuales proyectos que ahora van a entrar en discusión, me refiero a la carrera docente y también a la desmunicipalización, se estarían aproximando por lo menos a llegar a lo que se pretende desde el punto de vista de la calidad? Bueno, yo creo que carrera docente es algo muy importante, ¿no? Puede tener cosas a corregir, pero lo fundamental en materia de carrera docente es el capítulo número 1 que se llama formación docente. O sea, ¿cómo vamos a formar los profesores de aquí para adelante? Porque tenemos claro que de aquí para atrás los profesores tienen enormes vacíos, lo dice la prueba inicia, ¿no? La prueba que dan al final de las carreras de educación. 50% de nuestros profesores no saben la materia que enseña. Bueno, eso me dice que tengo que hacer correcciones de fondo en lo que estoy haciendo en formación. Y por supuesto que parte importante de eso es la carrera docente, que es lo que está fundamentalmente en este proyecto que se ha elaborado. Pero yo creo que tengo que mirar distinto para el país que yo quiero la formación pedagógica, y eso no lo estamos haciendo. ¿Y cuál es tu opinión respecto al proyecto de desmunicipalización? ¿Tú Yo eres creo partidario de eso? yo soy partidario de eso, francamente, pero creo que hay que irse con cuidado, porque hay municipalidades que efectivamente han hecho un compromiso, lo han hecho bien, tienen buenos resultados. Yo creo que a esas municipalidades no podemos excluirlas. O sea, yo siento que el tema no es desmunicipalicemos o municipalicemos. El tema es constituyamos nuevas entidades administradoras de la educación pública, a nivel provincial, a nivel comunal eventualmente, habrá que ver, con o sin la participación de las municipalidades, dependiendo naturalmente del compromiso de las municipalidades, no solo en recursos, sino que el compromiso en gestión. Ok, ahora te quiero llevar al tema educación superior. Se ha hablado mucho de la gratuidad universal. ¿Qué es verdaderamente la gratuidad universal? Bueno, la gratuidad universal es que cada estudiante que ingrese a una universidad reconocida, admitida, etcétera, no pague los aranceles, sino que los aranceles los pague el Estado directamente a las instituciones proveedoras, ¿no es cierto?, de las distintas formaciones. Ahora, ese es un esquema bastante complejo, primero porque es caro, ¿no es cierto?, es una gran cantidad de recursos, y segundo porque habrá que tener algunas condiciones respecto a qué tipo de formaciones son las que estamos entregando. No solo por la acreditación, por supuesto, que tienen que tener las instituciones. La pregunta es, ¿voy a financiar yo carreras que están saturadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su posterior ejercicio? O sea, ¿voy a financiar yo gente que va a salir, no va a encontrar empleo en su respectiva profesión y va a terminar en cualquier otra cosa, que es lo que hoy día nos está sucediendo? Claro, a propósito de lo mismo, el hecho de que si se determina, ¿no es cierto?, definitivamente la gratuidad, bueno, alguien tiene que pagar la cuenta, ¿no? En definitiva, obviamente se espera que el Estado se tenga que colocar. Y eso significa ahora, la pregunta es, ¿cómo va a financiar el Estado? Es cierto que se está utilizando como base de sustentación la reforma tributaria. Sin embargo, con todas las cosas que han ido apareciendo, los gastos que tienen las municipalidades, lo que hay que gastar en preescolar, escolar, universitario, etcétera, resulta que como que da la impresión que los recursos que va a generar la reforma tributaria no van a ser adecuados. Y segundo, que esto es lo más importante, voy a tributar más, o sea, voy a obtener más recaudación por tributación en la medida en que haya más actividad económica. Las empresas ganan más, etcétera. Sin embargo, venimos en una fase de descenso. Sí, bueno, claro. Hay una desaceleración económica. Claro. La pregunta es, ¿tú crees verdaderamente que la reforma educacional va a poder ser implementada y con los recursos que se tienen previstos? No, yo creo que no, o sea, no alcanza la plata, eso es francamente, porque además que hay que mirar el tema en su conjunto. Aquí tenemos que preocuparnos del tema de la salud, como ya mencioné, del tema de las pensiones, como también mencioné. Educación no es lo único, por cierto. Y entonces si tenemos que hacer un esfuerzo para poder elevar la condición de vida de los chilenos, ¿no es cierto?, de situación más desmedrada, bueno, entonces esto de financiar la educación superior, ¿no es cierto?, me parece a mí que es una prioridad, pero no puede ser considerada prioridad para todos. De hecho, ¿cómo vamos nosotros a hacer gratuita la educación universitaria para los sectores más ricos del país? O sea, ¿qué clase de equidad es eso, francamente? Yo creo que ahí también hay otro vacío, porque no tampoco se anunció esto, como anuncio me parece espectacular. Sin embargo, por lo menos yo no lo tengo claro, no sé si tú lo tienes claro. ¿Por dónde se va a empezar?
¿Se va a empezar, digamos, privilegiando la vulnerabilidad de los estudiantes o se va a privilegiar a las instituciones? Dos, ¿cuál va a ser la modalidad de hacer llegar estos recursos? Me explico. ¿Van a hacerse llegar los recursos vía instituciones o lisa y llanamente se van a utilizar a los mismos estudiantes? Es decir, creo que tampoco hay claridad suficiente respecto de todo lo que son las asignaciones y financiamiento de las universidades. No sé qué piensas tú. Yo creo que esta poca claridad también abunda en el Ministerio de Educación, porque han ido saliendo distintos anuncios, ¿no es cierto?, que a veces son hasta contradictorios. Lo primero que se dijo fue gratuidad universal. Luego se dijo que gratuidad universal, pero con un impuesto que se pagaba, ¿no es cierto?, a la salida, diríamos, a las carreras profesionales. Exacto. Luego se dijo solamente para el 60% más pobre y de las universidades tradicionales. Yo con lo primero estoy 100% de acuerdo. Yo creo que ahí es donde hay que poner los recursos, los estudiantes de menores ingresos. Pero los estudiantes de menores ingresos están en universidades del Consejo de Rectores y en universidades que no están en el Consejo de Rectores también. ¿Por qué vamos a cometer esa injusticia de que si tú eres pobre matriculado allí, vale, pero si tú eres pobre matriculado allá, eso no vale? A mí me parece que entonces han revisado eso, están revisando eso nuevamente por las críticas que han salido y ahora se les dice a las universidades: ok, nosotros le vamos a dar a usted la plata, porque el subsidio es a la institución, no al estudiante. Pero no le voy a dar toda la plata. Le voy a dar un arancel de referencia que yo voy a fijar. Y usted tiene que colocar el resto. Pero además, para las universidades del Consejo de Rectores existiría el compromiso de congelar los aranceles, o sea, se podrán reajustar solo por el IPC, y de congelar también la matrícula. Entonces, sorprendentemente, hoy día me he enterado de que el Consejo Rector estaría de acuerdo. La pregunta es, primero, ¿de dónde salen los recursos de las universidades para pagar la diferencia? Yo asumo de que eso va a salir solamente del gasto que se hace en investigación, porque las universidades no le van a poder cobrar a esos estudiantes porque la educación es gratuita para ellos, por lo menos. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los aranceles de referencia? Bueno, y eso es lo segundo, o sea, ¿cómo se fija eso? ¿No? No me cabe ninguna duda de que en carrera de medicina, por ejemplo, los costos son muy distintos entre distintas universidades, ¿no? Porque esto tiene que ver, no como alguien decía, hagamos una contabilidad y asignamos los costos promedios. No, es un problema un poquito más complejo. ¿Cuánto de la investigación que se hace va a la formación en las respectivas carreras? Y la Universidad de Chile debe tener una estructura de costo en eso muy distinto a la Universidad de Concepción. Y ambas muy distintas a la Universidad Católica, porque no, así tiene que ser. ¿Tú no crees que han sido muchos los elementos que se han tirado a la mesa, sobre todo en materia educacional, que al final, que se habló del lucro, que el tema del copago, que después empezamos con la universidad, que la desmunicipalización? ¿No cree que esa gran cantidad de cosas que se están tirando a la mesa nos están distanciando del objetivo fundamental, que es la mejora en la calidad de la educación? Bueno, ese es el tema, porque eso era el compromiso, mejorar calidad y equidad. Y entonces, posteriormente a eso, hay un juego de distintas iniciativas que tienen muchas contradicciones, que tienen anuncios que son muy imperfectos, y entonces se ha perdido el norte, en mi opinión, se ha perdido el norte esencialmente, ¿no? Y eso, claro, debilita la acción, porque además hay otro problema, ¿no es cierto? Una reforma en educación que tenga que ver con estos temas, bueno, tendrá resultado como 10 años más tarde. Y eso es un problema para los políticos. A los políticos les gusta algo que se vea mañana, que ojalá se refleje en la próxima encuesta de opinión y que salgan titulares de los diarios, ¿no? Pero desgraciadamente en educación eso no es tan así. Un resultado a largo plazo. Si yo hago hoy día un cambio, por ejemplo, en materia de calidad de profesores, perfecto. Hago gratuita, eso creo yo que hay que hacerlo gratuita, la formación pedagógica. Por ser muy restrictivo en quienes y quienes no pueden hacer formación pedagógica. Ok, y hago ese salto importante. Bueno, eso va a tener efecto como 12 años más tarde en materia de los niños que van a estar formados, ¿no es cierto?, en esa nueva vocación pedagógica. Ahora, hay otro tema en relación a lo mismo que me preocupa, que es el hecho de cómo compatibilizar, ¿no?, la gratuidad con la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede llevar a eternizar estudiantes en el estudio de determinadas carreras. Y por sobre todo entonces puede primar lo cuantitativo que lo cualitativo.
¿Cómo ves tú eso? Yo veo muy complejo el tema de cómo se administra algo así. Yo he sido rector de una universidad y cuando a mí me digan, mire, usted tiene que hacer gratuita la educación para el 60% más pobre. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo mido yo eso? O sea, ¿cómo sé eso? Si todos sabemos que los sistemas de información son muy incompletos, es complejo, la universidad va a estar haciendo averiguaciones en las casas de los estudiantes, si en realidad es cierto o no es cierto lo que a mí me contó. Eso es un tema complejísimo de manejar, ¿no? Y en general todos estos temas de cómo se hace para estudiantes, por ejemplo, que entran a estudiar un año psicología y posteriormente dicen, ¿saben? No me gusta la psicología, voy a entrar a la carrera de arquitectura, ¿no? Y parto de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo yo controlo que eso no pase? Eso debe pasar además, porque nuestro sistema, digamos, debe permitir movilidad a los estudiantes. ¿Cómo lo voy a obligar, no es cierto? Claro. Si finalmente no tenía vocación para ser psicólogo. Pero no hay ¿cómo claridad en administro? los límites. Claro, pero ¿cómo administro eso? ¿Y cómo administro otro tema? Los estudiantes que son eternos estudiantes, Claro, ¿no? exacto. Que entran un año y están otro y tiene renovaciones y permisos y ausencias. Está 10 años en la carrera y por lo tanto 10 años yo voy a estar pagando por él.